Dale. Que los No, cabreros no pues, mandan nada. llamo mucho, mamá, y pues, Hazle saber a la gente, has de saber a la a todas las gente madres. a todas las madres que no dejen a sus hijos en esto. La cámara tiembla. El video es oscuro, borroso, grabado en algún rincón perdido de Durango, donde la tierra parece tragarse los gritos. En el centro aparece un muchacho. No tendrá más de 20 años. Tiene la voz quebrada, los ojos húmedos y el miedo pegado a la piel. Frente a él, hay hombres armados que le ordenan qué decir. Él obedece, porque en ese momento ya entiende que está muerto. No olvides lo mucho que te amo. No es justo. No es justo. No es justo. Las palabras salen entre lágrimas. El joven intenta enviar un último mensaje a su madre, mientras los sicarios lo presionan para que confiese nombres, rutas y traiciones. Habla de reclutamientos, de jóvenes desaparecidas, de un grupo criminal que roba muchachas y engaña a adolescentes prometiéndoles dinero fácil. Habla también de cómo muchos jóvenes terminan entrando al narco creyendo que van a escapar de la pobreza, de la rutina o del abandono, y hasta de cómo llegó ahí. Un número de teléfono, una supuesta amiga, una invitación que parecía abrirle la puerta a una vida distinta. Pero la vida del narco nunca se parece a los corridos. No hay lujo, no hay poder, ni gloria. Hay hambre, paranoia y escondites improvisados. Hay muchachos mal pagados cargando armas que apenas entienden, y adolescentes creyendo que van a manejar camionetas blindadas, mientras terminan pasando noches enteras durmiendo en casas abandonadas, patrullando brechas rurales o esperando órdenes de jefes que muchas veces ni siquiera conocen personalmente. O peor aún, enterrados en fosas o exhibidos en videos de ejecución. Has de saber a todos los plebes de Durango que no se enreden en esto, no es vida. El joven de Durango lo comprende demasiado tarde. Mientras habla, intenta aferrarse a lo único que todavía le importa: su familia. Le pide a su madre que cuide a su hermano. Le dice que la ama. Pide perdón. En algunos momentos parece quebrarse por completo, como si recién ahí entendiera que ya no hay salida posible. Luego, el video termina. Y poco después, él es ejecutado. Su historia dura apenas unos minutos en internet. Otro rostro perdido dentro de la narcoguerra mexicana. Otro joven absorbido por una maquinaria criminal que consume vidas adolescentes para sostener guerras interminables. Un engranaje más dentro de un sistema donde los jóvenes son usados como material descartable. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al oeste, en Sonora, otra historia empieza a mostrar el mismo horror desde un ángulo distinto. Sergio Daniel Gaxiola Galindo tenía 16 años y un futuro completamente diferente. Era estudiante de preparatoria, boxeador amateur y una de las promesas deportivas de Ciudad Obregón. Mientras otros jóvenes soñaban con rifles y camionetas, él soñaba con guantes, campeonatos y peleas arriba del ring. Entrenaba con disciplina y, según quienes lo conocían, destacaba por mantenerse enfocado en el deporte y alejado de los problemas. El pasado 5 de mayo, caminaba por la colonia Los Ángeles cuando una motocicleta se acercó. 2 adolescentes armados lo interceptaron en la vía pública. Dispararon y huyeron. Sergio cayó asesinado sobre el pavimento antes de llegar siquiera a la adultez. La escena dejó una sensación brutal entre vecinos y familiares. Un chico que representaba esfuerzo y futuro había sido ejecutado a plena luz del día. La noticia golpeó fuerte en Sonora, pero el caso explotó a nivel nacional días después, cuando su madre interceptó públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira en Navojoa. Desesperada, denunció algo aterrador. Su hijo había recibido amenazas previas porque grupos criminales querían reclutarlo. Sergio se había negado. Y posiblemente esa decisión le costó la vida. La Fiscalía de Sonora
comenzó entonces a investigar una hipótesis cada vez más repetida en distintas regiones de México: el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de organizaciones criminales. En municipios como Cajeme, donde facciones de los Chapitos y los Salazar disputan rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, los jóvenes se han convertido en mercancía. Los cárteles necesitan halcones, choferes, sicarios y distribuidores. Necesitan adolescentes porque son fáciles de manipular, porque muchos vienen de contextos vulnerables y porque la ley juvenil puede ofrecer condenas menores. Algunos son seducidos con dinero y armas, otros son amenazados, otros simplemente desaparecen. En barrios golpeados por la violencia y la falta de oportunidades, el crimen organizado muchas veces aparece como la única estructura capaz de ofrecer dinero rápido, pertenencia o protección. Y cuando alguien se niega, el castigo puede ser brutal. Las autoridades finalmente detuvieron a los presuntos asesinos de Sergio Daniel. También eran adolescentes. Los capturaron con armas relacionadas al crimen y fueron puestos a disposición de las autoridades especializadas en justicia juvenil. Pero incluso con las detenciones, la sensación que queda es devastadora. En esta guerra, los jóvenes están matando jóvenes. Esa es, quizá, la imagen más oscura del México actual. De un lado, el muchacho de Durango suplicando entre lágrimas después de haberse involucrado en el narco. Del otro, un joven muerto precisamente por intentar mantenerse lejos de él. Dos caminos distintos que terminan chocando contra la misma violencia. Porque la narcoguerra ya no solo destruye ciudades o corrompe policías, también está devorando adolescencias enteras, convierte a chicos de secundaria en sicarios, obliga a familias enteras a vivir con miedo, rompe cualquier frontera entre víctima y victimario. Y mientras en redes sociales siguen circulando personas que glorifican rifles, dinero y poder, la realidad parece cruda en videos como aquel de Durango. Un muchacho llorando frente a sus verdugos, entendiendo demasiado tarde que el narco no era un sueño de riqueza, sino una sentencia de muerte. En México, miles de jóvenes crecen hoy entre esas dos opciones imposibles: entrar al crimen o morir por rechazarlo. En el norte de Sonora hay una guerra que no necesita comunicados para hacerse visible. Sus protagonistas son hombres armados que aparecen en convoyes por caminos de guerra, grupos que disputan territorios en medio del desierto y videos que circulan por redes sociales mostrando capturas, interrogatorios y mensajes dirigidos a sus enemigos. Es una guerra que se libra lejos de las grandes ciudades, entre municipios fronterizos donde cada brecha puede convertirse en una ruta para el tráfico de drogas, armas o personas hacia Estados Unidos. Y recientemente, dos grabaciones difundidas en internet volvieron a mostrar que el conflicto está lejos de terminar. La primera grabación comenzó a circular en distintos espacios dedicados al seguimiento del crimen organizado. Según se dio a conocer, los videos habrían sido registrados aproximadamente una semana antes de hacerse públicos. En ellos, aparecían varios hombres identificados como presuntos integrantes de Los Pelones. Las versiones señalaban que habían sido capturados después de un enfrentamiento en el que no lograron escapar. Como suele ocurrir en este tipo de casos, la información oficial fue prácticamente inexistente. No hubo comunicados detallados ni confirmaciones públicas sobre lo ocurrido. Sin embargo, distintas versiones extraoficiales apuntaron a que una de las víctimas mostradas en los materiales podría encontrarse entre varios cuerpos embolsados localizados posteriormente en la zona de Sonoita. Al mismo tiempo, comenzaron a circular imágenes de interrogatorios y material gráfico sensible que rápidamente se propagó por redes sociales. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? Nomás era. ¿Por qué te agarraron? ¿Te dejaron solo? La difusión de estos contenidos no era casual. Detrás de ellos existía un mensaje dirigido a los rivales, pero también a quienes observan el conflicto desde fuera.
Para entender por qué estas capturas resultan importantes, es necesario mirar el escenario completo. Sonora se ha convertido desde hace años en uno de los territorios más codiciados por el crimen organizado mexicano. Su extensa frontera con Estados Unidos la transforma en una pieza estratégica para múltiples actividades ilícitas. Municipios como Sonoita, Altar, Sázabe, Caborca y Pitiquito ocupan una posición privilegiada dentro de corredores utilizados históricamente para el tráfico de drogas y el cruce irregular de personas hacia Arizona. Controlar esos caminos significa controlar enormes flujos de dinero. Y donde existe esa clase de riqueza, inevitablemente aparecen las disputas. Durante mucho tiempo, los Salazar fueron una de las estructuras criminales más influyentes de la región. Su presencia se consolidó en buena parte del territorio sonorense y les permitió ejercer influencia sobre importantes corredores fronterizos. Pero con el paso de los años, surgieron nuevos actores dispuestos a desafiar ese dominio. Entre ellos apareció un grupo que comenzó a ganar relevancia bajo un nombre que cada vez sonaba con más frecuencia en reportes de inteligencia y notas periodísticas: los Pelones. La importancia de esta organización quedó más clara tras la captura de Omar Félix Loaiza, conocido como el Pelón de Sonoita, o simplemente el Ocho. Su detención, realizada por fuerzas federales en Culiacán, permitió a las autoridades exponer parte de la estructura detrás de la violencia que golpeaba a Sonora. De acuerdo con las investigaciones oficiales, Félix Loaiza era considerado un operador relevante vinculado a los Chapitos y un importante generador de violencia en el noroeste de México. Las autoridades lo relacionaban con delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, narcotráfico, tráfico de personas y operaciones vinculadas al envío de fentanilo hacia territorio estadounidense. Sin embargo, el aspecto más revelador de las investigaciones estaba relacionado con las alianzas que había construido. Información federal señaló que desde 2022, el grupo liderado por el Pelón había fortalecido vínculos con otra estructura armada conocida como los Deltas. Ambas organizaciones compartían un objetivo estratégico: disputar corredores criminales a los Salazar y a otras facciones rivales que operaban en la zona fronteriza. La competencia fue una escalada de enfrentamientos que transformó distintas regiones del norte de Sonora en escenarios permanentes de confrontación. Cada tramo del desierto adquirió valor. Cada ruta escondida se convirtió en un objetivo. Cada paso fronterizo pasó a representar una fuente potencial de ingresos. Y en ese contexto, las capturas difundidas recientemente adquieren una dimensión mucho mayor. No se trata simplemente de hombres detenidos por un grupo rival. Se trata de episodios dentro de una lucha territorial de largo alcance. Esa realidad volvió a hacerse visible cuando apareció el segundo video. En esta ocasión, los protagonistas eran dos presuntos integrantes de los Salazar. Las imágenes los mostraban retenidos por hombres armados que, según diversas versiones, pertenecían a los Pelones. Fui Salazar, pero ya no. ¿Por qué? ¿Quién era la gente del Chapo? Pura gente del Chapo. Ya les voy a decir todo, ya les voy a decir todo, por favor, ya no me peguen más. Yo les voy a colaborar, si yo me entregué a ustedes, yo me entregué. Durante la grabación, uno de los cautivos aparentemente afirmaba haberse entregado. El otro realizaba una declaración que llamó particularmente la atención. Aseguraba no saber siquiera contra qué grupo estaba peleando. Estuve dando cuenta que eran los deltas con los que estamos en contra con ustedes, pero mi respeto por ustedes. Al igual que ocurrió con el primer material, las autoridades no emitieron información que permitiera verificar de manera independiente el contenido de las declaraciones. Tampoco confirmaron la identidad de los involucrados. Sin embargo, más allá de la veracidad de cada afirmación, el video reflejaba una dinámica que ya se ha vuelto cada vez más frecuente en los conflictos criminales contemporáneos: la propaganda. Hace algunos años, este tipo de organizaciones utilizaban principalmente mantas, mensajes escritos o rumores para comunicarse con sus rivales. Hoy, el escenario ha cambiado. Las redes sociales permiten difundir mensajes de forma inmediata y alcanzar miles de personas en cuestión de minutos. Por esa razón, los videos de capturados se han convertido en una herramienta habitual. No solo buscan exhibir al enemigo, tampoco
También intentan construir una narrativa de fuerza, transmitir control, proyectar superioridad y generar un impacto psicológico sobre quienes participan en el conflicto. En muchos casos, la batalla por la percepción resulta tan importante como la batalla que ocurre sobre el terreno. Por eso, las cámaras acompañan a las armas. Cada interrogatorio es grabado. Y por eso, cada video termina formando parte de una estrategia más amplia. Mientras tanto, la realidad en Sonora permanece prácticamente inalterada. Las fuerzas de seguridad continúan desplegando operativos en distintas regiones del estado. Los enfrentamientos siguen apareciendo de manera periódica y las organizaciones criminales continúan disputándose corredores que representan enormes beneficios económicos. Los 2 videos difundidos recientemente son apenas una muestra de ese conflicto. Una guerra donde los mensajes ya no se escriben en mantas ni en comunicados. Se transmiten en videos desde algún punto perdido del desierto, con la intención de recordar que la disputa por Sonora continúa abierta. La mujer de las joyas, los cambios de imagen y los videos en redes sociales parecía haber construido una vida de lujo. Sonreía frente a la cámara, mostraba ropa costosa, autos y una imagen cuidadosamente diseñada para llamar la atención. Pero detrás de esa fachada, las autoridades de varios países seguían el rastro de una mujer que, según las investigaciones, estaba vinculada a una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. Su nombre era Wanda del Valle Bermúdez Viera, y para la policía peruana no era simplemente la novia de un delincuente. Era una pieza dentro de la maquinaria criminal del Tren de Aragua. La historia de Wanda se convirtió en uno de los casos más mediáticos de los últimos años, porque reunía todos los elementos de una novela criminal moderna: redes sociales, organizaciones transnacionales, sicarios, persecuciones internacionales y una acusación tan impactante que terminó llevándola ante la justicia. Antes de convertirse en noticia internacional, Wanda era conocida principalmente por su relación sentimental con Christopher Fuentes González, alias Maldito Chris, uno de los delincuentes más buscados del Perú. Fuentes estaba vinculado a numerosos hechos violentos y era considerado una figura importante dentro de las redes criminales asociadas al Tren de Aragua. Cuando Maldito Chris murió abatido durante un operativo policial, la atención pública se concretó rápidamente en la mujer que había compartido su vida. Durante mucho tiempo, Wanda insistió en una versión sencilla. Sí, había sido pareja del delincuente, pero los crímenes eran responsabilidad de él. En declaraciones públicas, llegó a afirmar que los errores habían sido cometidos por el muchacho, intentando separar su imagen de la del hombre que ocupaba las portadas policiales. Sin embargo, las investigaciones contaban una historia muy diferente. Para los investigadores, Wanda no era una espectadora, era una participante. Según las acusaciones policiales y judiciales, habría actuado como una de las recaudadoras de dinero del Tren de Aragua en territorio peruano. Su presunto trabajo consistía en gestionar recursos obtenidos mediante extorsiones, cobros de cupos y otras actividades ilícitas. Pero las sospechas iban más allá del dinero. Algunas investigaciones incluso la relacionaron con actividades de trata de personas y con el traslado de mujeres desde Venezuela y Colombia hacia otros países donde operaba la organización. Mientras las acusaciones crecían, Wanda mantenía una imagen pública completamente distinta. Era precisamente ese contraste el que fascinaba a la opinión pública. Por un lado, la figura de una influencer que compartía fotografías glamorosas. Por otro, la imagen construida por las autoridades, la de una mujer involucrada en una red criminal internacional. Sin embargo, el episodio que cambió definitivamente su situación judicial no estuvo relacionado con el dinero ni con la logística del crimen. Fue una acusación mucho más grave. Donde instruye específicamente empezar a matar policías como Pablo y ofrecer 20.000 soles al coronel por el coronel Reborado. Según las autoridades peruanas, Wanda habría ofrecido dinero para asesinar al entonces coronel Víctor Reboredo Farfán, uno de los oficiales que lideraban la lucha contra el Tren de Aragua y que había participado en las investigaciones que culminaron con la caída de Maldito Chris.
La acusación causó enorme impacto, pero Wanda negó todo. De manera pública y directa, rechazó las acusaciones y cualquier vínculo con la organización criminal. Aquellas declaraciones marcaron el inicio de una batalla judicial que se extendería durante años. Mientras tanto, la presión policial aumentaba. Las autoridades ya la buscaban activamente y entonces comenzó la fuga. Durante meses, Wanda desapareció del radar público. La mujer que antes exhibía su vida en redes sociales pasó a moverse entre distintos países mientras las fuerzas de seguridad intentaban localizarla. Las investigaciones reconstruyeron una ruta que atravesaba varios territorios sudamericanos. Tras haber llegado al Perú desde Ecuador en 2019 y después de solicitar refugio alegando persecución política, había continuado desplazándose entre Perú, Bolivia y Colombia. La búsqueda terminó el 6 de diciembre de 2023. Ese día, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional de Colombia y agentes estadounidenses, Wanda fue localizada en Bogotá. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de Colombia entregan a quien es conocida como la bebecita del crimen. Wanda del Valle Bermúdez ha llegado a Lima, donde enfrentará a la justicia. Su escondite se encontraba en una zona del sur de la capital colombiana, lejos del estilo de vida ostentoso que había mostrado durante años. Según las autoridades, había intentado dificultar su identificación mediante cambios constantes de apariencia. Nuevos peinados, modificaciones en su imagen y distintas estrategias para pasar desapercibida formaban parte de su rutina. Cuando fue detenida, incluso habría intentado negar su identidad. Pero las huellas dactilares contaron otra historia. Los registros confirmaron que la mujer arrestada era efectivamente Wanda del Valle Bermúdez. La llamada bebecita del crimen había sido encontrada. La captura fue presentada como un golpe importante contra las estructuras del Tren de Aragua en la región. Sin embargo, aún quedaba un largo proceso judicial por delante. Perú solicitó formalmente su extradición. El trámite avanzó durante meses hasta que finalmente, el 30 de diciembre de 2024, Wanda fue trasladada desde Colombia hacia territorio peruano para enfrentar los cargos que pesaban sobre ella. Durante algún tiempo, se especuló con la posibilidad de condenas extremadamente severas. Algunos reportes incluso hablaban de penas que podían alcanzar la cadena perpetua, pero la justicia terminó siguiendo otro camino. El 27 de febrero de 2026, llegó el fallo. Condenar a Wanda del Valle de Bermúdez Viera como autor del delito de la comisión contra la vida, el cuerpo y la salud, ofrecimiento para el delito de sicariato, en agravio de Víctor Alfredo Regoredo Fernández. La Fiscalía peruana informó que Wanda del Valle Bermúdez fue condenada a 6 años, 1 mes y 22 días de prisión efectiva por el delito de ofrecimiento para cometer sicariato. La sentencia incluyó además una reparación civil, su expulsión del Perú una vez cumplida la pena y la prohibición de regresar al país. Así terminó una historia que parecía salida de una serie criminal. Una joven que exhibía lujo en internet, una relación con uno de los delincuentes más buscados del Perú, una presunta conexión con el Tren de Aragua, una fuga internacional, una captura en Bogotá y una condena judicial. Pero quizás el aspecto más llamativo del caso sea otro. Durante todo el proceso coexistieron 2 versiones completamente opuestas de la misma persona. La de las autoridades, que la describían como una operadora criminal vinculada a una organización transnacional, y la de Wanda, que siempre insistió en que era inocente y que las acusaciones no reflejaban quién era realmente. Entre esas 2 narrativas se desarrolló uno de los casos criminales más mediáticos de Sudamérica en los últimos años, el de una mujer que pasó de las redes sociales y el lujo aparente a convertirse en la célebre bebecita del crimen. Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a este canal y a dejar tu like. Nos vemos en la próxima entrega de Guerra Narco.